Bueno, muy buenas tardes, tengan todos y todas. Hoy es jueves 18 de abril de 2024. Vamos a dar inicio a la tercera jornada de nuestro ciclo de conferencias Gabriel García Márquez, 10 años después. El martes nos estuvo acompañando por acá Antonio Núñez Aldazoro, quien me dejó una encomienda para Jessica. Ayer nos estuvo acompañando una conferencia magnífica, muy sentida, de Roberto Malaver sobre García Márquez y Arle Herrera, una referencia fundamental para el periodismo venezolano. Y hoy nos acompaña nuevamente, tenemos el gusto de tener aquí con nosotros a Jessica dos Santos Jardín. Jessica es cronista, periodista y docente universitaria, licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela, con diplomado en Educación, profesora universitaria de Periodismo Interpretativo, periodista en diversos medios, autora de los libros Caracas en Alpargatas y Nada es tan personal como parece, que estuvimos presentando en su momento aquí en Sedes. Jessica ha intitulado su conferencia o su intervención Gabo, un caraqueño de Aracataca. Antonio me dejó como tarea preguntarte si finalmente diste con el edificio donde vivió García Márquez. Pero bueno, sé que es algo que ibas a comentar en tu intervención. Bienvenida, Jessica, es un gusto de verdad tenerte aquí nuevamente con nosotros. Te dejo en el uso de la palabra. Bueno, estamos la nueva generación con tablet. Yo vi que Antonio y Roberto tenían unos libros hermosísimos acá y bueno, me dio pena venir con la tablet, pero yo titulé esta presentación Gabo, un caraqueño de Aracataca, porque bueno, todo el mundo sabe, Gabo nació en Aracataca, colombiano, pero yo al leer toda la obra e intentar ubicar cómo fue la vida de Gabriel García Márquez en Caracas, terminé dándome cuenta que si uno es de las personas que cree que alguien puede morir y renacer muchas veces en una misma vida, yo creo que Gabo murió y renació muchas veces en la ciudad de Caracas y terminó siendo un caraqueño, ¿no? Y para eso yo intenté hacer como todo ese recorrido que ubicase de dónde sale esa esencia caraqueña de Gabriel García Márquez. Por supuesto, te tienes que ir hasta la infancia, desde su cuidadora, ¿no? Que era precisamente una venezolana que le narró sus principales cuentos infantiles ambientados todos en la ciudad de Caracas. También hubo un médico zuliano, Barbosa, muy cercano a la familia de Gabriel García Márquez, que además fue el que convenció a la madre y al padre de Gabriel García Márquez de que dedicarse a ser escritor era una buena idea, ¿no? Que no era algo humillante o algo por lo que tenían que sentir vergüenza, ¿no? El hecho de que Gabo les dijese que lo que él quería era ser un escritor. Que además, bueno, fue todo un escándalo en su familia. Y a partir de ahí elaboré una lista de los 10 puntos que convierten a Gabo en un caraqueño. Entonces, bueno, eso es un poco lo que quisiera comentarles el día de hoy. Y bueno, vamos a hablar un poquito de eso y a echar un cuentico relacionado con cada uno de esos puntos, ¿no? Gabriel García Márquez obviamente se viene a vivir a Caracas para trabajar en el periodismo. Después de pasar 3 meses en Venezuela, él después se va, se casa, hace un toque técnico en Barranquilla, se casa y se viene con su esposa Mercedes Barcha a vivir en la ciudad de Caracas. Entonces eso convierte en ese renacer de Gabriel García Márquez, eso convierte a Caracas en el primer lugar donde él tuvo una dirección fija y además donde vivió como un hombre casado con Mercedes Barcha, además, bueno, identificada por él como el amor de su vida, aunque Gabriel García Márquez decía que en la vida había varios amores, ¿no? El amor oficial, un amor que uno escondía, tiene toda una teoría, ¿no? Pero bueno, su esposa, su amor oficial, ¿no? Trabaja en la ciudad de Caracas y
tiene una dirección fija por primera vez. Y eso responde la pregunta de Antonio de si había ubicado la dirección, porque en medio de toda esta investigación yo dije, bueno, pero ¿dónde estuvo residenciado Gabriel García Márquez? Entonces todo el mundo hace referencia a San Bernardino. Entonces nos pusimos a buscar en qué punto de San Bernardino, y pasábamos la misma calle una y mil veces, porque la señalización en Caracas a veces no es la mejor, entonces uno tiene que buscar los edificios, el cartelito ese que a veces está medio borrado, cómo es que se llaman las calles. Entonces al final dimos con el edificio, un edificio que está frente a lo que hoy es la clínica Fénix Salud, es un edificio que se llama Roraima, un edificio viejo. Cuando lo ves, además ubicas el piso, la descripción exacta de Gabriel García Márquez, de su visual, del balcón donde escribía y de ese recorrido que él hacía en las mañanas, porque entonces también empiezas a ubicar que, oye, esta era la panadería donde desayunaba, este era el lugar donde se tomaban los tragos, y logras, después de ubicar eso, hacer todo el recorrido que tenía Gabriel García Márquez. Creo que además Antonio recuerda mucho este punto, porque en una presentación anterior yo decía que realmente es muy lamentable que en la ciudad de Caracas hayamos tenido a huéspedes, visitantes y gente que además pasó unas temporadas considerablemente largas con nosotros, y no hay nada que identifique en qué lugares ellos estuvieron y qué fue lo que hicieron, ¿no? No hay como un recuento de esos hechos. Y yo esto lo llevé a las redes sociales, hice un hilo en Twitter, a través de eso llegó mucha gente a comentarme sobre ese edificio, y di con personas que vivieron en ese edificio. Además, yo hacía la curiosidad de que, bueno, es un edificio que durante al menos un año vio a Gabriel García Márquez subir y bajar las escaleras, porque como le tenía fobia a los ascensores, siempre utilizaba las escaleras, y en ese balcón se dedicó a escribir en calzoncillos, además toda una historia vinculada con Gabriel García Márquez. En ese balcón, en calzoncillos, él empezó a engendrar varias de sus obras, por lo menos 3 de sus obras: El coronel no tiene quien le escriba, Los 8 cuentos de los funerales de Mama Grande, y además allí es donde conciben a su primer hijo, aunque haya terminado naciendo en Barranquilla, pero ahí es donde queda embarazada su esposo. O sea, tiene también una raíz caraqueña el primer hijo de Gabriel García Márquez. Como segundo punto de ese renacer, bueno, Caracas él lo escribe en uno de sus ensayos, fue puras revoluciones de carne y hueso. Gabriel García Márquez presenció en vivo y directo la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero del 58, y además lo cubrió esa caída como periodista venezolano. O sea, incluso él viaja también tiempo después a La Habana, donde vio también el fin de la dictadura de Fulgencio Batista, y va con una acreditación de periodista venezolano. Entonces él dice, bueno, para mí fueron puras revoluciones, no solamente vi la caída de Marcos Pérez Jiménez, sino que luego pude cubrir como periodista venezolano todo lo que ocurrió con Fulgencio Batista. Y además a partir de ahí también se inicia su amistad con Fidel Castro, así que tenemos también parte de esa historia surge gracias a Caracas. En el tercer punto, y también en Caracas, nace El otoño del patriarca. Y eso es un cuento muy bueno, porque Gabriel García Márquez, aunque uno recuerde mucho 100 años de soledad, para Gabriel García Márquez su mejor novela fue El otoño del patriarca. Siempre la defendió como la que más le gustaba. Y dice que esa novela se le ocurrió 2 o 3 días después de la caída de Pérez Jiménez, cuando en su rol de periodista en Caracas lo llaman a una pauta en el Palacio de Miraflores. Y él está esperando que se den las declaraciones de la nueva Junta de Gobierno, y ve a un militar cualquiera, saliendo, y la descripción que él da del militar, cómo llevar el fusil, cómo caminaba, sus pasos, todo, termina haciendo que él reflexione sobre lo fugaz que puede ser el poder. Y termina todo lo fugaz que puede ser y todo lo que trae consigo el poder. Entonces él termina haciendo toda una reflexión sobre los pasos de este militar, y a partir de allí surge en él la idea de escribir El otoño del patriarca. O sea, que también te pone a pensar cómo en las grandes mentes, hechos muy cotidianos, imágenes como las que cualquiera de nosotros ve todo el tiempo en las calles, pueden hacer que surjan en ellos grandes ideas, incluso para escribir una obra como El otoño del patriarca. Que además, él cuenta, Gabriel García Márquez, en el libro El olor de la guayaba, él cuenta que, además de relatar cómo se inspiró para escribir El otoño del patriarca, él dice que aunque
el tirano en El otoño del patriarca tenga las características de cualquier tirano latinoamericano, él en realidad cuando escribió ese libro pensaba era en Juan Vicente Gómez. Y entonces hay allí un extracto que a mí me gustó mucho porque él dice: la personalidad de Gómez era tan imponente y además ejercía sobre mí una fascinación tan intensa que sin duda el patriarca tiene de él mucho más que de cualquier otro. Y además, cuando él va a publicar El otoño del patriarca, que además El otoño del patriarca tuvo como 7 versiones, está ubicada incluso en cuáles de esas versiones se construyeron desde la ciudad de Caracas, pero cuando él va a publicar El otoño del patriarca, que dice que bueno, tuvo 7 versiones, fue un libro muy difícil de construir, él quiere que vaya con una portada de Pedro León Zapata, porque él había visto en el Banco Latino, en la ciudad de Caracas, una exposición que se llamaba Los Gómez de Zapata, y a él le impresionó muchísimo la representación que hacía Zapata de Gómez. Y cuando esa primera edición sale, que la editorial termina sacándola con otra portada porque la de Zapata no había llegado a tiempo, obviamente estábamos hablando de una época en la que no es enviarte la portada por WhatsApp, termina saliendo con otra portada. Gabriel García Márquez agarra una rabieta monumental porque la primera edición no salió con la portada que él quería, y luego eso lo corrigen y termina entonces saliendo unas nuevas ediciones que sí tienen la portada de Zapata. Que además él dice, Gabriel García Márquez en un momento dice que esa portada no fue pensada para su libro, sino que todo su libro había sido pensado para esa portada. O sea, imagínate que alguien te diga algo así, ¿no? Luego, en ese cuarto renacer, tenemos que también fue en la ciudad de Caracas, donde Gabriel García Márquez se interesa muchísimo más no solo en la vida, sino en ese momento de despedida del libertador Simón Bolívar. La ciudad lo termina haciendo pensar en todos los posibles delirios, las rabias, los fantasmas, los pensamientos que rondaban en la cabeza de Simón Bolívar durante sus últimas horas, y él termina escribiendo El general en su laberinto. Y hay también unos datos muy curiosos con El general en su laberinto, porque él termina asesorándose para ese libro también con 2 venezolanos, Simón Alberto Consalvi y con Vinicio Romero. Entonces él termina en consultas permanentes para construir el personaje del general de su laberinto, e incluso de allí salen las recomendaciones que le dicen: mira, no pongas a Simón Bolívar a comer mango como él lo tenía inicialmente, porque no era un fruto que consiguieras históricamente en la fecha, coloca guayaba, y de ahí van saliendo, y él dice que salen tantas recomendaciones y consiguió que tantos pensadores venezolanos conocían tan profundamente al libertador Simón Bolívar que él dijo: ya, tengo que dejar de consultarle a los venezolanos porque cada vez que lo hago me llegan datos nuevos, curiosidades nuevas, yo me vuelvo a apasionar y quiero volver como a reescribir todo. Pero bueno, fue un libro que salió con una impronta también de mucho conocimiento venezolano que fue que se le concedió, digamos, por decirlo de alguna manera, a Gabriel García Márquez. El 5 Renacer es un cuento que además a mí me gusta mucho porque así como él dice cuál es su mejor libro, él también dice que su mejor cuento, a su juicio, es La siesta del martes. La siesta del martes es un cuento que Gabriel García Márquez postula a los que entonces eran muy famosos premios del Nacional, los premios de cuento del Nacional, en el año 1958. Él postula ese cuento, y su amigo Plinio Apuleyo, que es su dupla en toda esta historia, postula también una biografía novelada que era sobre Gustavo Machado, del Partido Comunista. Entonces, ellos estaban convencidos que no existían mejores trabajos que los 2 trabajos que ellos estaban postulando, y pues esos premios, cada uno en su respectiva categoría, iban a ser para ellos, no había ninguna duda. Y bueno, los premios no fueron para ellos, pero ni siquiera quedaron ni de segundo, ni de tercero, ni de nada. O sea, no se contempló para nada los trabajos que ellos habían realizado. Y entonces, por supuesto, ellos declararon que los trabajos que ganaron eran malísimos, que ellos no entendían por qué esos trabajos habían obtenido esos premios si realmente eran muy malos. Y lo curioso también es que quien fue jurado de esos premios era Miguel Otero Silva, que con el tiempo se convierte también en una persona muy cercana a Gabriel García Márquez, al punto que Miguel Otero Silva, su casa se llamaba Amapola, y él termina cambiándole el nombre a Macondo y haciendo todo un homenaje a Gabriel García Márquez.
Y Gabriel García Márquez toda la vida le reclamó como que tú fuiste el presidente de ese concurso y mi cuento era el mejor, y no salí, no figuré por ningún lado. Entonces siempre fue como un punto, una herida que le hizo Caracas a Gabriel García Márquez. En cualquier entrevista él siempre decía, este es mi mejor cuento y pueden creer que yo lo postulé a este concurso y el cuento no ganó. Entonces es buenísimo, ¿no? Y también es muy buena la descripción que hace Miguel Otero Silva luego, cuando habla de Gabriel García Márquez. Él afirma en uno de los foros, a mí me quedó en la cabeza, dice, mi único lamento sobre Gabriel García Márquez es que no sea venezolano, y no porque le tenga antipatía a Colombia, al contrario, yo puedo ser considerado, y lo soy, uno de los colombianófilos más decididos que existen en Venezuela, sino porque siento realmente que Gabo se viste, se ríe, camina y se deja los bigotes como cualquier transeúnte de las calles de Sabana Grande, o como cualquier asistente a una movida caraqueña por los lados de Katia. Además, El coronel no tiene quien le escriba es una obra que está hablada en léxico venezolano, amasada en tierra venezolana y vivida por personajes profundamente venezolanos. Entonces vas viendo todas esas conexiones realmente que se va creando entre Gabriel García Márquez, Caracas y Venezuela. Además, Gabriel García Márquez decía que le tenía muchísimo más cariño a los caraqueños que a cualquier bogotano. Y esa declaración siempre le trajo mucha roncha, muchas peleas con los medios de comunicación, porque era abierto en decir que él se parecía muchísimo más a un caraqueño que a cualquier bogotano. Eso también marca una brecha político, social, o sea, todo esto, ¿no? Que no se escapa. También en esa suerte de decepciones que terminan siendo renaceres de Gabriel García Márquez, como ocurrió con este premio del Nacional, hay un cuento muy bueno, y es que él se lleva una gran decepción porque él trabajaba en la cadena Capriles. De hecho, Últimas Noticias saca recientemente, hace como 2 ferias del libro atrás, presenta un libro que reúne todos los reportajes que él escribió cuando estaba trabajando en la cadena Capriles, que está muy bueno. Él trabajaba en la cadena Capriles y él se quedaba hasta muy tarde escribiendo sus propios cuentos, reportajes, libros. Aparte, yo lo leía, yo sentía una afinidad tremenda. Yo decía, bueno, era como cualquiera de nosotros que utilizó un espacio formal de trabajo para ponerse a crear las otras cosas, ¿no? Entonces, Gabriel García Márquez se quedaba hasta muy tarde escribiendo, y eso obligaba a que las luces de todo el edificio se quedasen encendidas. Entonces, un día, el vigilante, que ya no hallaba qué hacer, va y le dice a César Capriles, dueño de la cadena Capriles, va y le dice, mira, tienes aquí un redactor que no sé qué trabajo le estás tú encomendando, pero el tipo se queda hasta las 8, 9, 10 de la noche y me obliga a dejar todas las luces del edificio encendidas. Y Capriles le dice, mira, no puede ser, con razón ese recibo de la luz me está llegando en este monto, no vale, ¿quién es ese tipo? Tráelo a hablar conmigo. Entonces Gabo se acerca, habla con César Capriles, él le pregunta, ¿qué estás escribiendo? ¿Es algo que te asignaron? Entonces Gabriel García Márquez responde, son cosas personales. El tipo le dice, bueno, anda a escribir las cosas personales a tu casa, no las puedes seguir escribiendo aquí, porque eres un excesivo gasto eléctrico, así que a las 5 de la tarde, por favor, no te queremos más aquí. Entonces, uno termina como reflexionando, ¿no? O sea, incluso como ilusionándose con la idea de que alguien que alguna vez te dijo que eras un gasto eléctrico, luego tenga que ver que tú te conviertes en un gran escritor, en un Nobel además, y adquieres pues la inmensidad de Gabriel García Márquez. Pero bueno, esa fue otra de sus decepciones y él no lo perdona. Él dice, o sea, yo estaba creando ahí, dando lo mejor de mí en eso y me decían que yo era un excesivo gasto eléctrico. Entonces luego se limitó a cumplir con su jornada y empezó a escribir en el balcón de su casa, donde escribía en calzoncillos, y Mercedes tenía mucho conflicto con una vecina que vivía enfrente y tenía que ver al marido siempre en calzoncillos y se empezaban a pegar gritos por la ventana y era como todo un hecho, ¿no?, para el San Bernardino de esos años. Luego, nuestro séptimo renacer, yo digo que es como un intento de reivindicarnos por todas esas cosas, esas decepciones que había vivido Gabo, y es cuando le otorgan el premio Rómulo Gallegos,
que además, bueno, está ligado, después de ahí empieza toda una faceta muy política de Gabriel García Márquez, o es visto de una manera muy política, ¿no? Cuando recibe el premio, bueno, tiene que romper parte de sus principales temores, ¿no? Dar un discurso en público, ser objeto de un homenaje, que además siempre dijo que no era algo que lo hiciese sentir cómodo. Y ahí también dio un discurso muy bonito, Gabriel García Márquez, donde dice que recibía el galardón como un acto de cariño y de solidaridad con sus amigos venezolanos. Y también en ese premio, cuando recibe ese premio, eso lo permite conocer a Mario Vargas Llosa, que se forma, bueno, esa gran amistad que luego deviene en una gran ruptura, que tiene varias teorías de por qué dejan de ser amigos, desde conflictos de falda hasta cualquier otro tipo de versiones, pero bueno, lo lleva a conocer a Mario Vargas Llosa y también a fomentar, digamos, una amistad durante mucho tiempo. Y que en el año 67, durante el discurso que pronunció Gabo, previo a la premiación de Llosa, quien años después también se gana este mismo concurso, el colombiano dijo de una manera informal una idea que llevaba tiempo rondándole la cabeza. Y él allí empieza a echar un cuento que él ni siquiera lo había escrito y que luego yo recuerdo que relacioné mucho con en una época de toda esta locura económica que hemos vivido en Venezuela, porque él echa un cuento de una señora que se despierta, vamos a ver si lo recuerdo bien, una señora que se despierta y dice que había soñado algo terrible, que algo terrible iba a pasar. Entonces el rumor va corriendo y alguien va a la carnicería y en vez de comprar 1 kilo, compra 2 porque algo terrible va a pasar en este pueblo, y luego eso va, y el otro también, no, mejor nos vamos porque algo terrible va a pasar. Termina yéndose todo el mundo y el pueblo termina incendiado. Yo me acordaba mucho de lo que pasaba en nuestra peor época de desabastecimiento y colas y todo esto, ¿no? Entonces, él allí pronuncia ese discurso que ni siquiera llega a ser escrito formalmente, ¿no? Él dice la idea, alguien la transcribe y eso es parte de eso que uno ve por redes, por internet, ¿no? Este cuento de Gabriel García Márquez, que ni siquiera fue escrito por él, sino que fue un discurso que alguien tomó nota y él nunca terminó como de armar ese relato. Entonces, bueno, eso es parte de lo bueno que dejó la amistad de Gabriel García Márquez con Vargas Llosa, fue eso, ¿no? Luego, nuestro octavo renacer, en la ciudad de Caracas, Gabriel adquiere lo que él mismo denominó claridad política. Gabriel García Márquez agarra ese premio que había recibido Rómulo Gallegos, que para la época, o sea, para la época serían $22,000. Él agarra ese dinero que él había dicho a la prensa que lo iba a utilizar para comprarse un yate en Barcelona, España, que era un yate de un amigo y que él iba a pasear con ese yate, y termina dándoselo al partido del MAS para que funden un periódico, ¿no? El periódico Punto. Y bueno, llegó a ser también muy atacado por la prensa cuando ocurrió todo eso, sobre todo porque él había hecho las declaraciones previas del yate y luego además termina vinculándose con un partido y con la palabra socialismo. Y Gabriel García Márquez además tiene eso curioso y bueno, que a mí me gusta, ¿no? Que fue como un personaje alabado por todo el mundo, al que desde la izquierda pues intentaba resaltar su amistad con Fidel Castro, no sé qué. Desde la derecha, bueno, también era muy amigo de Bill Clinton, desde más allá. O sea, todo el mundo intenta como ver con qué cara de Gabo me quedo, ¿no? Con cuál me gusta más y cuál se ajusta más a lo que yo pues pienso, siento, mi relación con las cosas, ¿no? Él ahí, bueno, termina dándole este premio al MAS, y también le da los derechos de autor de su libro Cuando era feliz e indocumentado, que es uno de los que más se recuerda de textos de Gabriel García Márquez en la ciudad de Caracas, ¿no? Bueno, ahí empieza a salir la primera edición de ese periódico, dirigido por Pompeyo Márquez. Y a mí me gusta mucho que cuando a él le preguntan por qué esa afiliación con el MAS, a mí me gusta mucho la descripción que él da. Bueno, yo siempre he dicho que muy irresponsable además lo que yo digo, pero yo siempre he dicho que la izquierda a veces es como demasiado cuadrada, ortodoxa, y eso dificulta, digamos, algunos acercamientos. Entonces Gabriel García Márquez, en su descripción de por qué el MAS, dice, bueno, porque me parece un partido, el MAS de esa época, en ese contexto, etcétera, ¿no? Dice, porque me parece un partido imaginativo, con una política nacional que es propia, que se sustenta en la realidad,
tiene un estupendo espíritu de hacer sacrificios, pero al mismo tiempo, y esto es lo que rescato, lo formidable y lo nuevo, sus militantes saben que la seriedad política no es incompatible con los bailes modernos, tampoco con las películas de vaqueros, ni con el sentido del humor, y no les da vergüenza enamorarse. O sea, era como su descripción de una política ajustada también a esa forma caribeña de ser de Gabriel García Márquez, que finalmente es lo que termina compartiendo con Caracas y con Venezuela, ¿no? Esa forma caribeña de ser y de decir, bueno, se puede creer en unas ideas, militar en unas cosas, y no te va a hacer traidor que te vacile una película de vaqueros, que te guste determinada música, o que te enamores y andes de romántico y cursi por la vida. Eso no tiene nada de malo, ¿no? Ese es su octavo renacer, esa entrega a la militancia política en Venezuela. El noveno renacer, yo lo ubico en todos los personajes con los que Gabriel García Márquez logró compartir en la ciudad de Caracas. Edarle Herrera, por supuesto, es uno, pero compartió con muchos otros, ¿no? Porque él coincidió con los miembros del Grupo Sardio, estableció una amistad también con Salvador Garmendia, con Maciani, con muchos poetas, muchos periodistas, y esas eran las legendarias reuniones de Gabriel García Márquez en el famoso, muchos años después, Callejón de la Puñalada. Entonces, ahí se vio muchísimas veces a Gabriel García Márquez. Eso también forma parte de esa ruta caraqueña que yo digo que habría que rescatar todo lo que se vivieron en determinados espacios, no solamente por la transmisión de cuentos entre conocidos, sino de una forma como un poco más formal, ¿no? Incluso dicen que por los lares de Sabana Grande, Gabriel García Márquez llegó incluso a sentarse a beber con su mamá. Y hay muchísimos relatos al respecto, ¿no? Entonces, bueno, ese es como el noveno renacer, todas esas reuniones de Gabriel García Márquez, que además él decía que los amigos decían que siempre cuando él llegaba al Callejón de la Puñalada y lo saludaba, la frase que le decía es: tengo una novela en la cabeza. Entonces cada vez llegaba con una novela nueva en la cabeza, y ahí venían pues todos los cuentos y el intercambio de ideas. Y nuestro punto 10 de ese renacer es que, bueno, para renacer hay que morirse o casi morirse, ¿no? Y Gabriel García Márquez tiene 3 ocasiones en las que se acercó a la muerte en la ciudad de Caracas. La primera, cuando manejó un carro por primera vez, el primer carro que agarró Gabriel García Márquez fue también en Caracas, era un carro de Soledad Mendoza, de la hermana de Plinio Apuleyo, y chocó 3 minutos después de haber encendido el carro. La manejada nunca fue como algo de Gabriel García Márquez. Intentó retroceder, tácata, y fue súper estrepitosa la ocasión. La segunda es cuando una mujer casi lo atropella, la mujer estaba retrocediendo en su carro y casi se lleva a Gabriel García Márquez. Y la tercera, y es la más crucial, y está rodeada también de mitos y leyendas, muy famosa, ¿no? Que fue el 14 de mayo de 1988. Él debía irse a Maiquetía a abordar un vuelo que salía a las 8 de la noche. Ese vuelo iba rumbo a Cuba. Pero el hermano de Gabriel García Márquez vivió en La Guaira mucho tiempo. Entonces él dijo, bueno, como el vuelo es a las 8, primero me voy, visito a mi hermano, comparto con él. Decidieron hacer un sancocho de pescado antes de irse, y cuando por fin deciden irse al aeropuerto, tienen un accidente espantoso, ¿no? Entonces Gabriel García Márquez, en medio del accidente, dice, bueno, no, recoge su cosa, vámonos, no ha pasado nada, vámonos para la casa del hermano, después veo qué hago con el vuelo, y no quería como que nadie supiese el accidente que había tenido. Decía que porque su esposo y su familia se iba a preocupar mucho. Otros decían que era porque él tenía una canita al aire en la ciudad de Caracas, estaba si no recuerdo mal, con una mexicana, y la mexicana se había ido un día antes para que no quedase así como en evidencia, pero entonces, bueno, tenía como un temor allí a que se supiese de la canita al aire. Pero el hecho es que él decide devolverse a la casa del hermano, pero termina enterándose todo el mundo que Gabriel García Márquez había tenido un accidente. Entonces, lo llaman desde Miraflores, lo llama el presidente Jaime Lucinchi y le dice, mira, me enteré que tienes un accidente, hay que chequearte, hay que ver qué pasó contigo y tal. No, yo estoy aquí, no pasa nada, no sé qué. Bueno, le envía un médico traumatólogo llamado
Eloy Montenegro, que con el tiempo se hace muy amigo de Gabriel García Márquez. Este médico traumatólogo se va hasta la casa del hermano de Gabriel García Márquez en un carro designado, pero parece Miraflores, y cuando llega encuentra a Gabo morado y no podía respirar. Entonces, no, estoy muy bien aquí en el chinchorro, no ha pasado nada. Le dice, no, ya, mira, vamos a revisarte. Y cuando intenta como alzar el brazo, no soporta como el dolor, se había roto costillas, se había dañado el hombro, todo un tema, y Eloy el médico llama y dice, no, mira, este señor hay que llevarlo a una clínica, hay que hospitalizarlo. Entonces se traen a Gabriel García Márquez a Caracas, tenía la octava y la novena costilla rotas, una fractura en el hombro izquierdo, y además tenía un derrame pleural, porque esa ruptura de la costilla le había tocado la pleura y eso era lo que estaba impidiendo que él respirase bien. Entonces, lo traen a la ciudad de Caracas, lo llevan a la clínica La Floresta. En la clínica de Floresta le asignan además la habitación 425, otra cosa que no está reseñada en ningún lado. Lo atienden, lo dejan allí durante varios días, y la gente termina enterándose que él está allí porque en las librerías cercanas a La Floresta, librerías que además estuvieron hasta hace algunos años, se empiezan a agotar los libros de Gabriel García Márquez. Y el tipo que atendía la librería, de lo que es de Centro Plaza, el tipo que tiene la librería, le dice, bueno, pero qué raro, o sea, nadie compró estos libros, ahora todo el mundo se los está llevando. Y una señora le dice, pero es que usted no sabe, es que el autor de los libros se está quedando aquí en La Floresta, en la habitación 425, entonces tú vas para la clínica, entonces tú lo dejas a la enfermera, y entonces la enfermera en un momento, o sea, se hizo toda, bien caraqueño también, se hizo toda una vuelta para obtener los autógrafos de Gabriel García Márquez, que estaba pues hospitalizado con sus costillas rotas. En esa oportunidad, a Gabriel García Márquez recibe muchas visitas, recibe incluso la visita del embajador de Cuba en Caracas, que le dicen, mira, vámonos, tienes que irte pues para que te atendamos bien en La Habana. Y como Gabriel García Márquez le tenía mucho miedo a los aviones, que siempre encomendaba a su mamá que prendiera velas y toda la cosa, pues siempre pensó que se iban a caer los aviones, él le dice al traumatólogo, mira, Eloy, hazme un favor, dile a estos tipos que por ningún motivo yo me puedo montar en un avión ahorita, que estoy muy mal. Entonces dicen, no, bueno, mira, él no puede ser trasladado, entonces se queda allí. Lo visita Blanca Ibáñez, quien era pues secretaria y amante de Lucinchi. Lo visitan muchísimas personas en esa habitación de La Floresta, y luego cuando entrevistan al doctor Montenegro preguntándole cómo había sido Gabo como paciente, él dice que era un paciente muy divertido, pero que era muy extraño porque era un hombre con un pavor tremendo al dolor y a la muerte. Y eso es algo de lo que Gabriel García Márquez escribe mucho tiempo después. Incluso dice que obviamente está su pavor a sentir dolor y está su pavor a la muerte, pero más que todo estaba su pavor a que se le borrase su memoria, a ir perdiendo sus recuerdos, porque la demencia en su familia era como un mal. Entonces, él sabía de una u otra manera que ese era como su inexorable destino. Y de hecho, en algunas oportunidades dice que intentó escribir y que siempre se afanaba por intentar escribir los libros porque sabía que podía olvidarlo. Y no terminó, de hecho, lo que sería todos los tomos de su autobiografía, precisamente porque terminó siendo golpeado por la demencia. Y este doctor decía, es increíble, pasó 4 días hospitalizado, le obsequió un ejemplar de 100 años de soledad, le firmó todos los ejemplares a toda la gente que fue, pero lo que a él más lo asombraba es cómo alguien podía tener un humor tan increíble, pero a la vez tenerle tanto miedo al dolor, a la muerte, a los aviones, o sea, tantos pánicos dentro de una persona, ¿no? Ellos después se hicieron muy amigos. En alguna oportunidad, Gabriel García Márquez vuelve a la ciudad de Caracas e invitó al doctor a Los Roques, y se fueron a Los Roques juntos, y después se hacían llamadas telefónicas. Cada vez que Gabriel García Márquez tenía cualquier mal, lo llamaba y le preguntaba, me están diciendo tal cosa, ¿tú qué crees? ¿Que me lo tomo, no me lo tomo, lo hago, no lo hago? Entonces terminó cultivando una amistad duradera con este doctor Eloy, ¿no? Entonces, bueno, son 10 cosas importantes que pasaron en la vida de Gabriel García Márquez. Todas transcurrieron en la ciudad de Caracas y todas transcurrieron a la par
del desarrollo profesional de Gabriel García Márquez, porque de una u otra manera estamos hablando de cosas, si bien hay premios y hay reconocimientos, hay también muchas historias personales, ¿no? Pero todas transcurren a la par de lo que él está escribiendo, ¿no? Entonces, él en algún momento dice que en Caracas él define para siempre su concepción sobre la literatura y también sobre las relaciones secretas que él iba a sostener por siempre con el periodismo. Y Gabriel García Márquez en Caracas hace gran parte de sus trabajos periodísticos, ¿no? Los que publica en la revista venezolana Élite, en Venezuela Gráfica después, en Momento después, y le dio como otras dimensiones al oficio, ¿no? Como algo distinto a lo que se leía en esos tiempos en las revistas de Caracas. Yo me leí muchos de esos reportajes. Por supuesto que para entender algunos tuve como que darme un puñal de lo que estaba ocurriendo históricamente en esos momentos, pero es increíble porque al final te das cuenta que él terminó de verdad convirtiéndose en un caraqueño o en un venezolano capaz de entender la realidad política, social, económica de la Venezuela de ese momento. Y eso a veces no lo hace ni uno mismo, ¿no? O sea, tienes que empaparte realmente mucho con esas historias para lograrlo. De esos reportajes yo escribí aquí los que me parecieron como los que me marcaron más, ¿no? Uno de esos reportajes es Millones de hombres contra Francia por estos 5 presos. Toda una narrativa de un avión que va rumbo a Marruecos y terminan pues desviándole, metiendo presos a los que van en el avión. Es un reportaje maravilloso. Luego escribe uno que se llama Rubirosa, un pobre hombre, y él habla de la vida política, pero mezclándola con toda la vida amorosa de Porfirio Rubirosa, quien estuvo además casado con una de las mujeres más ricas del mundo, que fue Flor de Oro Trujillo, pero que a la vez era la hija del dictador Rafael Leonidas Trujillo. Entonces, ¿cómo es enamorarte de una de las mujeres más ricas que existe, pero la hija de uno de los peores dictadores, ¿no? Y eso también es destacable, ¿no? Cómo consigues ver en un personaje todas las facetas del personaje, ¿no? O sea, cómo te das cuenta de que, bueno, hasta una persona despiadada, hasta un dictador, le puede gustar mucho un perrito, un gatico, se puede enamorar, le puede gustar comerse tal dulce, o sea, tiene todas esas otras facetas que tú dices, bueno, ¿y por qué yo voy a rescatar eso de un dictador sanguinario? Bueno, porque es el arte de escribir, ¿no? O sea, ves todas esas facetas y las puedes plasmar todas, y eso fue lo que logró Gabriel García Márquez con muchos de estos textos. Incluso cuando él estaba en Francia y escribía para Colombia y mandaba los reportajes, a él le ponía muchas notas que eran notas, lo que uno llamaría farándula, ¿no? Notas de los reyes, notas de... Y tú las lees y tú dices, perro, ¿cómo esto puede ser farándula? O sea, ¿cómo le pones tanto sarcasmo y le pones tantos datos curiosos y haces tantas comparaciones con eso que hasta el tema más banal, por decirlo de alguna manera, puede llevarte a un nivel de reflexión social, sobre todo eso que estaba ocurriendo. Entonces, eso lo lograba Gabriel García Márquez a través de esos textos. Y, por cierto, cuando yo decía, bueno, la ciudad de Caracas no tiene esas referencias, es porque todos los sitios de París, en Francia, donde estuvo Gabriel García Márquez, no solo tienen la referencia, hay un turismo durísimo en torno a todo eso. Aquí está la habitación, la puedes visitar, o sea, hay todo un turismo, un llamar la atención en torno a los lugares donde estuvo García Márquez. Placa, forma parte de recorridos turísticos y tú dices, bueno, y casi que estuvo ahí un ratico y maltratado porque no tenía dinero para pagar más el alquiler, o sea, todas esas historias. Y nosotros que tenemos como cosas mucho más grandilocuentes, por decirlo de alguna manera, pues no conseguimos darle ese reconocimiento, ¿no? También hay un cuento muy bueno de cuando Gabriel García Márquez, que además se consigue en este libro que les comento de Capriles, que se llama Gabriel García Márquez, Reportajes en Venezuela, y él ahí cuenta cuando él empieza a trabajar, a escribir, o sea, cuando llega a Venezuela, ¿por qué llega a Venezuela? Y dice que fue porque Plinio Apuleyo, que estaba trabajando en Venezuela, habló con Carlos Ramírez MacGregor, que era propietario de El Momento, de la revista, y le pidió que lo contratase. Pero ya en la revista había muchos extranjeros, entonces
MacGregor le dice, más extranjeros, Plinio, voy a contratar a más extranjeros. Entonces le responde, los venezolanos que trabajan en esta empresa nunca se comieron de muchachos un plato de caraotas o una tostada de cochino, porque todos son alemanes, vascos o españoles naturalizados. Y ahora tú quieres traerme un colombiano. Pero después de eso, Gabriel García Márquez recibe un correo de MacGregor, un telegrama que a él le pareció como muy loco, como que decía, bueno, MacGregor me dijo ahí como muchas cosas extrañas, donde lo invitaba a trabajar precisamente en Momento, ¿no? Luego, además, Gabriel García Márquez dice que MacGregor le parecía un tipo que estaba completamente loco. Y luego, años más tarde, MacGregor además se suicida en la sala de su psiquiatra, o sea que realmente no era una percepción, ¿no? Habían allí muchos temas con MacGregor reales que Gabo terminó identificando a través de esos primeros telegramas que se escriben. En Venezuela Gráfica hay unos reportajes que se llaman Nivel de Vida Cero, donde Gabo cuenta como todas las dificultades que vivían los venezolanos que se instalaron en un basurero que quedaba en la depresión de Ojo de Agua, a un lado de la carretera vieja Caracas-La Guaira, y es maravilloso, o sea, es muy duro, pero es maravilloso la forma de narrar que tiene de todos esos hechos. Obviamente también tiene el libro de La conspiración por dentro, las 72 horas que conmovieron a Venezuela, y tiene un libro también que se llama un reportaje que se llama Mientras los partidos deciden, la arrasábal de soja Margarita. Tiene uno que se llama Venezuela bien vale un sacrificio, y ese es muy bueno porque tú ves que él realmente aprendió como todas las dinámicas de Venezuela, y es un texto donde él habla, pero de forma así directa, sobre la dinámica nacional, y empieza a hablar ya en esos años de desigualdades sociales y nombra el parasitismo de buena parte de la clase empresarial venezolana. Y ahí también habla y le demuestra su solidaridad a los pequeños comerciantes. Él habla de unos pequeños comerciantes que su mayoría eran inmigrantes naturalizados, que a veces eran muy juzgados o muy maltratados por la sociedad, que no veía en cambio el parasitismo de esa clase empresarial. Nada muy distante de lo que puede estar ocurriendo o siguió ocurriendo en años siguientes, ¿no? Entonces, bueno, de esta forma se termina comprobando que Gabriel García Márquez tiene mucho de caraqueño, renació muchas veces en la ciudad de Caracas, no solo vivió en San Bernardino, sino que bajó y subió las escaleras de muchos edificios caraqueños porque le tenía pánico a los ascensores. Usó además una guayabera blanca en la recepción del premio Rómulo Gallegos. Y esa ropa y sus primeros trajes, él cuenta que los compró en una tienda que confeccionaba ropa que estaba en las Torres del Silencio. Entonces también te puedes imaginar a un Gabo buscando su primera ropa formal en el Silencio, porque además todo el mundo lo criticaba porque se vestía a lo Caribe, pues con sus flores y sus colores. Es el Gabo también de que se sentaba en el Gran Café de Sabana Grande. Tiene también muchos relatos de estos amigos escritores que dicen que compartían con él mucho en las areperas de Bellomonte. Tenía un bar a donde iba con un periodista colombiano que se llamaba Luis Buitriago Segura, que era un gran amigo, y es un bar que está ubicado en la avenida Panteón, más muy cerca de mi casa, y yo todavía no logro ubicar el punto exacto donde estaba el bar, pero también te lo imaginas en la avenida Panteón, obviamente. Dicen que tomaba whisky, puntualmente whiskies, con su mamá en el Callejón de la Puñalada. Le gustaba ir al Museo de Bellas Artes. Hay una oportunidad en la que queda retratada su visita al Museo de Bellas Artes, acompañado de Milagros Maldonado, que era más como la sensación en esa época. Y además, bueno, está obviamente el Gabriel García Márquez recibiendo su cédula venezolana en el Palacio de Miraflores, a manos también de Jaime Lucinchi. Le gustaban, también lo deja por escrito, le gustaban las empanadas y le gustaba tomar café en la panadería Normadí. Y también hablaba de todo el recorrido que él hacía por el Puente Trinidad, y también cómo le gustaba comer en un lugar que yo no llegué a conocer, que se llama El Rincón de Baviera, pero que llegué a hablar con mucha gente que me dijo, sí, eso era un lugar buenísimo, se comía buenísimo y tal. Entonces, hay referencias, ¿no?, además que deberían ser rescatadas pronto, porque esa gente que recuerda al Gabriel García Márquez que vivió en ese edificio, o que recuerda al que comió en este Rincón de Baviera, que ya no soy yo, que ya no es mi generación, pues pronto también
ya no van a estar, y muchos de estos relatos y de sus vivencias, digamos, sus cuentos en primera persona, van a terminar pues extinguiéndose si no hay un rescate de todo esto. Pero bueno, esa es como esa parte sabrosa de la investigación del tiempo de Gabriel García Márquez en Caracas, que además de él siempre se cita como, bueno, la tragedia de que no había agua, todo su cuento en la Caracas sin agua, pero no solamente hubo una Caracas sin agua para él, ¿no? O sea, fue una Caracas de su luna de miel, fue una Caracas donde se concibió su primer hijo, fue una Caracas donde escribió sus primeros cuentos, donde lo rebotaron, como nos rebotan a todos alguna vez, donde le dijeron que sus trabajos no servían, pero también donde luego recibió premiaciones por eso, donde hizo grandes amigos, donde incursionó en la política y donde aprendió pues unas lecturas distintas de la vida y donde se dio cuenta también que los latinoamericanos nos parecemos mucho, ¿no? De que hay mucho en común en nuestra región. Y creo que, bueno, eso es como una parte que hay que rescatar de Gabriel García Márquez. Además que es sabroso porque todavía no es el Gabriel García Márquez premiado y reconocido por el mundo entero, sino que fuimos parte del Gabriel García Márquez en formación, y eso es como en su primera formación, pues bueno, la gente toda la vida es un viaje de formación, pero de esa primera formación, y eso termina siendo muy sabroso. Creo que hasta puede ser un cuento bueno para gente joven que esté incursionando en este tema de escribir, de sentir pasión por el periodismo, por los cuentos, por las crónicas. Voy para esa, Reinaldo, voy para esa. Pero bueno, ese es un poquito el por qué Gabo, un caraqueño de Aracataca. Y bueno, estamos pendientes con Antonio de ver si estos trabajos que escribimos se convierten también en un libro, por lo menos en versión digital, que podamos pronto compartir con todas esas investigaciones que hicimos de la vinculación de Gabriel García Márquez, bueno, en mi caso con la ciudad de Caracas, pero también su vinculación con el periodismo, todas las lecturas que se hicieron desde acá. Y bueno, lo estamos compartiendo además en un día en que recordamos a Gabriel García Márquez, que vemos por ahí ese libro Postmortem rodando, que vemos el tráiler de la serie de Netflix, así que como un buen momento para recordar cosas. Muchas gracias.